Amén. Gloria al Señor. Hoy hay un gozo tremendo en este lugar, ¿verdad? Qué bueno Señor, a través de su gozo y de su paz. Amén. Pedirle que el que hemos tenido, hemos alabado, hemos glorificado al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es necesario, amén, recibir la palabra del Señor. En desbandada, pero entonces sería espectacular al Señor. Yo sé que va a ser un tiempo de bendición en la palabra. Preséntele su vida ahí al Señor. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, mi Rey. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te honro, Señor, en esta mañana y te pido, Dios, que tú tomes este tiempo en el que tu palabra va a ser expuesta, Señor. Yo no tengo nada para dar, pero tú lo tienes todo, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú prepares cada corazón, cada vida, Señor, para que la semilla de vida que es tu palabra pueda llevar fruto abundante a cada corazón, Señor. Yo te glorifico, yo te doy gracias, honro tu nombre en esta mañana, Señor, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú honres a Jesús en medio de nosotros. Toma los aires, toma este lugar, Señor. Toda circunstancia de temor, de duda, de incertidumbre, Señor, lo llevamos en el nombre de Jesús cautivo a la obediencia a ti, mi Rey. Toma cada pensamiento, cada circunstancia, Señor, y te pido que seas tú tomando control de todas ellas, Señor. Llévate la ansiedad, la preocupación, todo aquello que no permita que tu palabra sea puesta en el buen terreno de nuestro corazón. Yo te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese ahí en el lugar en el que usted está. Vamos a compartir en esta mañana nuestro mensaje. Amén. Y vamos a pedirle a un lector que me ayude con la lectura, Jorge, por favor. Vamos a irnos al texto bíblico de donde surgió para nosotros como iglesia este tiempo de celebración de Gedeón. Hoy hay con nosotros muchos hermanos y hermanas que algunos están visitándonos, hay algunos nuevos que Dios ha traído a este lugar y ha añadido a esta congregación. Y yo me quiero permitirle contarle por qué esta iglesia celebra el servicio de Gedeón, ¿verdad? ¿Cuál es la historia detrás de este servicio, de toda esta locura que usted hoy ha visto en este lugar? Porque quien nos visita por primera vez hoy dice, bueno, ¿y ese parrandón allí qué es, verdad? ¿Qué significa todo ese jolgorio? Primero, que estamos vivos en Cristo Jesús, amén. Porque la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, amén. Para empezar por ahí. Así que si usted está triste en esta mañana, la tristeza tiene que irse de su vida porque el gozo del Señor lo echa fuera, amén. Lo segundo que le quiero decir es que hace unos 5 años, cuando empezamos a celebrar por primera vez este servicio de Gedeón, estábamos pasando por un tiempo puntual en la congregación. Había un tiempo en el que queríamos ensanchar la iglesia, queríamos llegar hasta aquí, hasta donde estamos. Quizás quienes nos visitan por primera vez no han vivido ese día a día, ¿verdad? Pero para nosotros que hemos estado estos años, sabemos cómo ir moviéndonos en este terreno de los milagros en el Señor. Ha sido todo un desafío. Y hace unos 5 años por allí, 4 años, 5 años, queríamos comprar muchas cosas, organizar la iglesia e irle dando a nuestra congregación el lugar que nos merecemos, amén, porque Dios es un Dios de excelencia. Y allí Dios trajo a nuestro corazón y a la congregación el poder celebrar el servicio de Gedeón. Y entonces vamos a la palabra, amén. Allí en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer la historia de Gedeón. ¿Qué hay detrás de la historia de Gedeón?
porque esta iglesia tomó la decisión espiritual de meter en su vida eclesial, en su celebración eclesial, en su liturgia, en su historia como congregación, una celebración que se llama específicamente Gedeón. Amén. Así que voy a necesitar que un lector me ayude con la lectura de Jueces, por favor. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaron en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Amén. Dejémoslo hasta allí, hasta el versículo 10. Entonces, para contar un poco la historia de Gedeón, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de escasez, de dificultad financiera, podríamos decirlo. Había los mercados bursátiles estaban en crisis, ¿verdad? Lo podríamos decir en términos de nuestros días. La bolsa amenazaba con desplomarse, no había una economía sólida, las finanzas de las familias estaban completamente destruidas, había carencias, había hambre, había necesidad. Yo no sé si eso se parece un poco a lo que por ahí está ocurriendo, pero había amenazas de desempleo, había rumores de guerra, en fin, había un tiempo en el que el pueblo de Israel, más allá de estar viviendo en temor, estaba viviendo unas circunstancias muy difíciles de escasez y de tipo financiero. Y claman a Dios y Dios les envía una palabra a través de un profeta, ¿verdad? Y el profeta le dice: bueno, miren, ustedes tienen que empezar a poner las cosas en orden. Y de eso es lo que quiero hablarle en esta mañana. Voy a tocar 4 puntos de lo que la Biblia nos dice que Dios anhela sean las finanzas de su pueblo. ¿A cuánto les gusta que Dios les hable de finanzas? Amén. Pero vamos a hablar de las finanzas de Dios, no de las nuestras. Amén. Vamos a hablar de cómo son las finanzas de Dios, porque le voy a decir cómo son las nuestras. Voy a empezar por decirle cómo son las nuestras. Las nuestras son como un corito que a veces cantamos: dame, 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 dame que necesito. Ahí se mueven nuestras finanzas, ¿cierto? Tener a Dios únicamente para que nos dé, ¿verdad? Un Dios: dame, 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 dame. Y por ahí, si se nos ocurre, lo convertimos en banco. Le entregamos algo para ver cuánto nos devuelve. Pero así no funcionan en el reino de los cielos lo que Dios tiene destinado para usted y para mí. Y así se estaban moviendo el pueblo de Israel. Dios le dice: ustedes han hecho lo que les dije que no hicieran, lo que este pueblo hacía. ¿Usted me está escuchando en esta mañana? No se duerma porque se pierde la bendición. Medite en la casa, amén. No medite aquí, medite en la casa. Entonces fíjese, cuando Dios le pone en alerta al pueblo y le dice: ustedes están haciendo lo que no es correcto. Y en su momento empezamos a hablarle a la iglesia de lo que era hacer en las finanzas las cosas fuera del modelo de Dios. Y muchos de nosotros, por temor, hemos aprendido a hacer las cosas fuera del modelo de Dios. Sobre todo en el financiero. Sobre todo ahí. Y entonces ha surgido yo no tengo nada en contra de la teología de la prosperidad. Usted sabe, yo le he predicado de eso un montón de veces. No voy a predicar sobre eso en esta mañana.
Pero ese es un camino que usted tiene que andar muy despacio. Porque si usted no sigue las instrucciones de Dios, usted puede terminar convirtiendo a Dios en un gota a gota o prestadiario de eso. En lo que usted le da a Dios pensando que Dios le tiene que devolver a usted unos intereses. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Dios no es deudor de ninguno de nosotros aquí. Tiene que tener claro eso. Cuando usted mira a Dios como si Dios fuera un deudor suyo, usted está cometiendo contra Dios un pecado inmenso. Porque si hay deudores aquí, somos nosotros. Y el que no piense eso está siendo mentirosa la palabra. Porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor. Amén. Por eso yo le dije que en esta mañana yo le iba a hablar de las finanzas conforme al reino de los cielos. Y el pueblo de Israel estaba viviendo problemas serios, difíciles. Había carencia, los madianitas y todo este montón de pueblos le estaban robando hasta lo mínimo. Y es ahí cuando entra en escena un hombre que, a pesar de su necedad, pero tiene una virtud que es su obediencia. Dígale al que tiene al lado: desarrolla la virtud de la obediencia. Ay, bendito Dios. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántos tenemos problemas con la obediencia? Todos. Claro, todos. Todos. Y el que diga que no. Bueno, siguiente. La obediencia es el principal, digamos, problema que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios en todas las áreas. Usted me está escuchando, en todas las áreas. No es una sola, en todas las áreas. Pero justo el pueblo de Dios había cometido los pecados que Dios le había dicho que no cometiera, que no sacrificara a los ídolos, que no pusiera a sus hijos y le entregara a sus hijos al sistema del mundo, en todas las cosas. Consecuencia de eso, estaban viviendo un momento difícil en su economía. Entonces, ese es el contexto histórico de lo que da para nosotros la celebración del servicio de Gedeón. Entender que aunque el mundo allá afuera está en crisis, si el pueblo de Dios está dispuesto a hacer las cosas como Dios le manda, usted va a empezar a vivir en unos niveles de la bendición de Dios que yo quiero poder enseñarle en esta mañana. Entonces, mire lo que pasa con el Gedeón. Versículo 11, por favor. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Amén. Escúcheme, mire, aquí hay algo que nosotros vamos a empezar a mirar: la gracia del Señor. Fíjese, Dios no se pone a darle a Gedeón más allá de lo que él tenía que recibir. Una orden que él tenía que obedecer, ¿cierto? Cuando usted está en los momentos de mayor crisis en su vida, en cualquier nivel, emocional, espiritual, financiero, económico, préstele la atención a lo que Dios le está mandando hacer. Y ponga especial diligencia en cumplirlo. Más allá de todos los inconvenientes que usted tenga o los interrogantes. Porque escuche, Dios le está diciendo a Gedeón: mira, voy a hacer algo extraordinario en este pueblo. Pero ¿cómo va a pasar eso? Y usted podrá estar ahí sentado diciendo: bueno, yo quiero creerla, pero ¿cómo va a pasar que yo voy a salir de esta situación financiera en la que estoy? Y Gedeón estaba haciendo algo, estaba escondido, trillando un poquito de lo que le habían dejado todos los adversarios del pueblo de Israel. Estaba allí metidito, escondido, como diciendo: bueno, esto es lo último que tengo. Si me lo llegan a ver, también lo voy a perder. Y quizás muchos vivimos así, llenos de ese temor.
Pero Dios le dice a Gedeón que con sus fuerzas, ¿amén?, es que él va a lograr salir de las circunstancias en las que está. Y es allí donde yo, tú, nosotros, vosotros y ellos tenemos que entender que es a la manera de Dios en que las cosas se tienen que hacer. Ese amén fue rápido. Pero el asunto es si lo estamos poniendo en práctica. Entonces fíjese que el Señor le dice a Gedeón, ¿verdad?, que va a ocurrir algo extraordinario. Pero cuando Dios le dice a Gedeón, mira, contigo yo voy a hacer cosas extraordinarias, y usted comienza a pensar, pero es que conmigo, ¿cómo si yo no puedo? Si yo soy tan poca cosa, si yo esto, yo aquello, yo he hecho, yo tal cosa, a mí me falta, yo no tengo, yo no puedo. Pero Dios le dice, prepárate porque contigo yo lo voy a hacer. Entonces fíjese que empieza a obrar en la vida de Gedeón el poder de la palabra. Todo aquel que dice ser seguidor de Jesucristo tiene que vivir anclado al poder de la palabra. Usted no puede vivir separado del poder de ella, porque la Biblia dice que por el poder de la palabra fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que existe. Y más allá de que eso le parezca una narración mágica o imposible de creer, de lo que se trata es de que si usted pone en marcha, ¿cierto?, lo que Dios le está diciendo que usted haga, Él va a respaldar su palabra. Fíjese, se lo pongo en un plano natural. Por allí usted va a cualquier librería y le venden un libro. Cumple estos 7 pasos y tendrá una figura esbelta. Muchos culpan a los libros de no tener la figura esbelta. No, la culpa no es del libro. La culpa es suya, que no hace las cosas que el libro le está diciendo que haga, ¿cierto? Y lo abre Geno y dice, deja de comer chicharrón en la Murillo con 19. Y lo primero que Geno hace cuando sale del servicio y va para la casa, parar en la Murillo con 19. Y me das el más gordo y con pelo. Entonces llega a la casa, Geno se pesa, 95. Ese libro boté fue la plata. Juan Gabriel, la culpa no es del libro. Dígale al que tiene al lado, la culpa no es del libro. Bueno, yo no lo tengo aquí, lo tengo en digital. Pero los problemas que usted tiene, la culpa no es del libro. ¿Usted está conmigo en esta mañana aquí? Escúcheme, los problemas que el pueblo de Israel estaba teniendo no era por culpa de la palabra del Señor. Los problemas que usted y yo podamos vivir en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestras emociones, en nuestro sistema de vida, en todas las crisis que usted y yo podamos tener, la culpa no es del libro. No, el problema no lo tiene la palabra. El problema lo tiene usted y yo, que no hacemos lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer. Claro, producto de ello, entonces empezamos a vivir que los madianitas, el otro y el otro vengan y hagan en nuestra vida lo que Dios no quiere que ocurra. Ahora, la gracia de Dios, gracias a Dios por su gracia, nos alcanza aún en los momentos de mayor desastre. Y es ahí donde Dios nos tiende un puente y nos dice, yo quiero que esta iglesia viva y recuerde mi palabra a través de la celebración del servicio de Gedeón. Que ustedes puedan recordar que aún en medio del desastre que puedan ser sus vidas, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ese es el motivo de la celebración del servicio de Gedeón en nuestra congregación. Recordarnos que hay un Dios que ha dicho en su palabra que tiene para nosotros propósitos de bien y no de mal. Y que lo que Él anhela es que usted y yo enmendemos a través de hacer lo correcto, de tirar la red, ¿cierto? Yo no sé de quién será esa caña, pero puede hacer. Ah, gloria al Señor. Ah, bueno. Entonces, fíjese que la palabra le llega a la vida de Gedeón. Y él empieza cuando conversa con Dios diciéndole, yo soy el más pobre, ¿verdad? No tengo nada. ¿Usted lo leyó conmigo?
Vuélvalo y léalo, por favor. Vamos a devolvernos. Cuando Dios se le aparece y Dios le dijo, no tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz, ¿verdad? Pero él ya le había dicho a Dios, ¿verdad?, que él era pobre, que no tenía nada, que no tenía absolutamente para ofrecerle a Dios nada, nada, nada. Soy el más pobre de los pobres, le dijo él a Gedeón. Entonces Dios le dice, mira, perdona, pero yo creo que tú no te estás mirando bien. Yo creo que tú no estás mirando bien en lo que yo te he podido dar. Y cuando la palabra en Gedeón comienza a hacer lo que tiene que hacer, él le dice entonces a Dios, espérame aquí que voy a ir a prepararte algo. Y usted va a leer la cantidad de lo que él prepara para Dios. Vamos a seguir leyendo por aquí. En el versículo 18, por favor. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda. Un momentico. Pero él había dicho que no tenía qué cosa. Nada. ¿Estaba haciendo qué cosa? ¡Mentir! Claro, a veces Dios pone en tu corazón que hagas cosas. Ay, es que no tengo, mentira, si tienes, no quieres. Ay, y empiezas entonces a regodearte en tus propias, ¿verdad? No tengo, no puedo, yo no soy, ¿verdad? Y la palabra de Dios queriendo moverte a otro terreno, ¿verdad? Que te traslades del terreno de los no puedo al terreno de los milagros de Dios, donde ocurre lo que sobrenaturalmente tú crees y tú le estás pidiendo. Lo que tú has venido a buscar no va a ocurrir si te quedas en el terreno en el que estás. Tienes que moverte al terreno de los milagros. Amén. Tienes que irte al terreno de los milagros. Gloria al Señor. Se van a... amén, amén. Entonces fíjese. Oiga, eso de moverse al terreno de los milagros está chévere para que no se duerman. Está chévere eso, está bueno. Entonces fíjese, versículo 19. Mire lo que hace Gedeón, un hombre que no tenía. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. Amén, amén. Escuche eso, ¿verdad? Pero él no tenía nada. No tenía nada. ¿Y usted sabe a cuánto equivalía una medida de harina? Eran aproximadamente entre 20 y 30 kilos de harina. Yo creo que con 20 y 30 kilos de harina alcanzamos a hacer pan para los que estamos aquí. Pero yo no tengo nada. Estoy llevado aquí como Dios me quiere. Y empiezas a creerte tus propias mentiras. Entonces cuando viene el tiempo de la ofrenda, ¿dónde fue que metí el billete de 50? ¿Y dónde fue el de 1000? Y cuando te confundes, Jehová reprenda al diablo todo espíritu de confusión. ¿Le pasó? No. Claro. Sí, Señor, pero si yo puse la ofrenda aquí, ¿y por qué saqué fue el de 50 y no el de 1000? Es que no tengo, Señor, nada que darte. Nunca nadie será tan pobre que no tenga para entregarle a Dios algo para adorarlo. Nunca nadie. No hay manera de que pueda ocurrir algo como eso. Entonces, fíjate, de eso es de lo que se trata, de moverse en esas circunstancias. Pero usted tiene que atacar su carencia. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Yo he venido escuchando desde que el servicio empezó que este es un servicio de guerra hoy, amén, de preparación para obtener sus bendiciones. Y espiritualmente usted tiene que atacar aquello que lo está atacando usted. Usted tiene que atacar sus carencias. Y las maneras en el reino de los cielos de atacar las carencias es dando. Es dando. Es dando. Es dando.
Escúcheme, la clave está en que el mismo Jesús dijo que era más bienaventurado. Pero ahí entra el temor en su corazón. ¿Cómo así que más dar que recibir? Pero si la vida se trata de recibir. Porque eso es lo que enseña el sistema. Que usted tiene que recibir, que acaudalar, que guardar, ¿verdad? Pero fíjese, le voy a decir algo interesante. En el Antiguo Testamento hay una viuda que usted la conoce, que nos va a permitir ir adentrándonos en el mensaje de esta mañana. Ahora sí voy a empezar a predicar. El mensaje de esta mañana empieza con una viuda que usted y yo ya conocemos de bastantes mensajes atrás. ¿Se imagina cuál es esa viuda? Segunda de Reyes 4, por favor. Vamos a leer. Amén. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Amén. Para ahí un momentito. ¿Quién era la mujer? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién era? ¿Cuál era su condición? No, yo en esta mañana yo quiero que usted se salga de su viudez. Quiero que entre a mirar la condición espiritual de quién era ella. La natural era que ella era ¿qué cosa? Viuda. Pero ¿cuál era su condición espiritual? Porque el texto lo que intenta mostrarnos son las dos condiciones que esta mujer posee. Yo no me quiero quedar hoy en la viudez, porque usted de eso ya ha escuchado bastante. Yo quiero que usted conmigo hoy miremos su condición espiritual. Porque su condición espiritual es la que la lleva a ponerse frente al profeta, que es símbolo de la palabra. Fíjese que la Biblia, antes de decirnos cualquier cosa, lo que destaca de ella es que era un miembro de la comunidad ¿de qué? De los profetas. Su esposo había sido un hombre que era de la escuela de los profetas, ¿verdad? Entonces fíjese lo importante de eso, que había muerto y usted sabe que él era fiel. ¿Por qué le pasan cosas malas, entre comillas, a la gente que le es fiel al Señor? ¿O será que se equivocaron y es que él era infiel al Señor? Por si usted se pregunta a veces, Señor, si yo estoy siendo, ¿por qué? Esta mañana vienen respuestas para su vida y para la mía. Amén. Sigue leyendo, por favor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Escuche lo que el Señor le está diciendo en esta mañana. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Escuche eso. La negación, ¿cierto? No tengo, pero pareciera que el nada como que, sí pero no. No tengo nada pero tengo algo. O tienes nada o no tienes. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Déjalas ahí. Entonces fíjate, Dios tiene un plan para ayudarte a ti a salir de tus dificultades. No sé si alguien lo escuchó. Dios tiene un plan para ayudarte a salir de tus dificultades. ¿Cuántos vamos a obedecer la instrucción? Escúchame, el terreno para esta mujer no fue llano, era un terreno difícil. Tú me estás escuchando, era un terreno difícil, pero para ella el moverse al terreno de los
Papi, prepárate porque van a llegar. Este mensaje es para ti. Claro. Imagínate, hay un religioso me oye decir lo que yo voy a decir y cae muerto. Dios habló más del dinero que de la oración en Jesús o del ayuno. Va a la Biblia y léala. Jesús vino a importarse por su calidad de vida. A Jesús le interesa cómo usted vive la vida que Él redimió para usted. ¿Usted sabe eso? A libertad os he llamado, dice el Señor, porque correrán ríos de vida. Esas son las palabras de un Dios que quiere a su pueblo viviendo una vida en libertad financiera. Pero la libertad financiera proviene de un corazón que gobierna el dinero, no de un corazón que es gobernado por el dinero. Ahí está el problema. Los 50 millones de pesos no son problema para Dios. El problema para Dios es si tu corazón está preparado para recibirlos. Claro. Ay, sí. Mucha gente, Dios empezó con ellos un proceso de prosperidad. Y ese proceso se va a venir a hacer. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Porque no hay cosa que desagrade más el corazón de Dios que la ingratitud y la traición. Por eso, cuando usted empiece a mirar, ay, ¿qué de eso? Este mensaje. Ya son las 11:30 y tengo que terminar. Y el mensaje todavía, Señor. ¿Cómo? 4 niveles en los que Dios quiere que tú te muevas en tu realidad financiera. La primera es el nivel de bolsa. Escúchame. Ageo, venga conmigo rápidamente. Ageo capítulo 1. Ese nivel de bolsa quizás en el que muchos de nosotros estamos experimentando. Ageo 1, por favor. Por favor. Ageo 1:1, sí. Pero del mes sexto del segundo año del rey vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Amén. Déjalo ahí. Ven. El primer nivel es ese nivel de bolsa. ¿Usted sabe como cuando el bolsillo, usted alguna vez ha botado un billete porque su bolsillo estaba roto? Jesús, y era lo único que tenía, y usted se lamenta y dice, era lo único que tenía. ¿Usted le ha pasado ese lo único que tenía? Jesucristo, qué agonía, ¿verdad? Era lo único que tenía, bolsillo roto. En ese nivel de economía, Dios no lo quiere a usted, pero hay mucha gente viviendo en ese nivel de bolsa. No les alcanza, todo el tiempo es corriendo, es un barril sin fondo, no hay manera en que nunca usted está tranquilo, siempre está viviendo allí. Y el origen de vivir ahí es que usted no está poniendo a Dios donde lo tiene que poner. Porque siempre tiene miedo al no me alcanza, al no puedo, al no voy a lograrlo. Es que, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer? Así estaba viviendo el pueblo en Ageo. Este pueblo está pensando, pero aunque quieren tener lo suyo bien, han deshonrado a Dios, y ni Dios ni ellos, nada. Y hay mucha gente viviendo en ese nivel de bolsa, pero no es ahí donde Dios te quiere. Es fondado y con el bolsillo roto. No. Ahí no es donde Dios te quiere, Osvaldo. Empresario constructor. Para que construyas la unción, amado.
Pero escúchame, para tú salir de ese nivel tú tienes que empezar a dar. Porque Ageo se los va a decir. Usted conoce el texto, no te lo tengo que leer. Usted lo ha leído, ¿verdad? Empiecen a darle a Dios lo que tienen que darle a Dios. Cuando usted empieza a darle a Dios lo que tiene que darle a Él, usted sale de esa esclavitud financiera, que era la esclavitud financiera que estaba viviendo ¿quién? Gedeón. Claro, de eso se trata Gedeón para nosotros. Romper la esclavitud financiera, porque si algo le dice el ángel es: yo soy el Dios que te sacó ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Y la esclavitud en Egipto era eso, vivir carente de todo. Mucho trabajar, mucho trabajar, mucho trabajar y poco cosechar. ¿A alguien le estará pasando eso aquí? Pero Dios no lo quiere ahí, Dios lo quiere a usted en un nivel de barril. Lucas 6, por favor, vamos a leer. Lucas 16, perdón. Entonces, la clave para salir recuerda, esa es la viuda que nos va a introducir Primera de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta. De bolsa y trasladarse al nivel del barril. ¿Está conmigo ahí ya? Primera de Reyes 17. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en la beberás agua, ordenaré a tu cuerpo de tener allí. Así que Elías se fue al arroyo del Jordán y allí permaneció conforme. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Amén, déjalo ahí, Yuri. Escúcheme esto. Justo cuando tú tengas la condición más difícil para dar, Dios te va a probar. Dios te va a probar. ¿Tú me estás escuchando? Dios te va a probar. Mira, esta mujer estaba en la condición de bolsa, o sea, estaba en las tablas. ¿Por qué usted lo sabe? Porque cuando el hombre de Dios va y le habla, ella le dice: mira, lo único que tengo es esto y me muero. ¿Verdad? Usted conoce el texto. Tengo esto para comérmelo, ¿cierto? Mi hijo y yo nos los comemos y nos despedimos de este mundo, ¿verdad? Iban al fondo, la bolsa se rompía definitivamente, no había nada que hacer. Pero llega una palabra de Dios que los hace moverse a ella y a su hijo al territorio de los milagros. Escúchame, tú tienes que involucrarte tú, tu familia, todos los tuyos en ese nivel de fe. Tú tienes que meterlos a ellos también, porque ellos son parte de la herencia que Dios está queriendo traer a tu vida como bendición. Entonces hay un desafío allí en ese nivel de bolsa. Fíjate, hay un lugar de carencia, no hay lo necesario, hay muerte, hay amenaza de mayor destrucción. Pero llega una palabra del Señor que les está diciendo: mira, ponme primero a mí. En el nivel de bolsa, en el de esclavitud financiera, tú te pones tú en el primer lugar.
Y lo peor es que poniéndote tú en el primer lugar, nunca te alcanza. Cuando tú sales de esa esclavitud y dices, no, yo voy a hacer lo que Dios quiere, me voy para el nivel de barril. Entonces la prueba es desafiarte, poner a Dios en el primer lugar. Y el desafío va a ser una palabra, porque quizás Dios de muchas maneras te ha tocado a tu corazón muchas veces y te ha puesto desafío. Y tú has mirado para otro lado. Si es lo único que tengo, ¿cómo lo doy? Y frente a eso el mundo critica y dice, no, yo tengo compañeros con los que estudio, no, yo ya tengo ya curtido, de todo me dice, yo me río. Digo, mientras yo le doy a Dios, ustedes le dan al mundo. Esperemos a ver al final quién cosechará mejor. Esperemos a ver. Porque, escúchame, cuando tú te quieras salir de la esclavitud, del nivel de bolsa, el mundo no te va a dejar. Ahora le vas a dar al pastor para que se compre otra pinta bacana. Dígale sí, y ojalá le alcance para 2. ¿Acaso el mundo no le da al narcotraficante, al gírabo, su plata? No para que se compre una pinta, para que se compre un yate y el mundo entero si quiere, y el mundo lo ve bien. Mire las canecas de plata que le encuentran a esos bandidos hijos del diablo, que la hacen dañando a nuestra juventud. ¿Y el mundo qué dice de eso? Usted va y se puede ir a la troja allá y destrojarse todo ajeno. Y llegar sin un peso a la casa, vuelto una piltrafa. Y el mundo dice, ¡ay, bacano, te juegue bacano! ¿Ah? Vas para el culto, ¡mierda! ¡Está fregado! Lo perdimos. Y usted a veces se deja intimidar por eso. Usted está aquí conmigo, familia de Dios. Y escúcheme, y el enemigo va a intentar usted detenerlo. Shh. Y yo pensaba en eso preparando este mensaje. Porque muchas veces a la iglesia, a usted, a mí, a todos nos acusan. Pero la pregunta es, ¿le importó a ella lo que le dijeran de ella? Yo me imagino cuando esa mujer salió con la decisión y escuchó la palabra y dijo, voy a hacerle la torta a él, perdón. Y en el camino le decía, hola, ¿para dónde vas? A hacerle una torta al profeta. No, pero tú sí estás jodida. No, jodida le dice. Si no es que le dicen otra cosa. Claro. Y usted, ay sí, verdad, yo no voy a hacer eso. Eso fue la música esa que ponen ahí que me... Eso porque le dicen que la música, que lo... Allá te cogen la mente y te la lava. Como si el diablo no lo estuviera sin mente a ellos. Dice la Biblia que están ciegos sin mente. Pero los locos y sin mente somos nosotros. Entonces, escúchame, era una orden. Moverse al territorio de los milagros va a incumplir las leyes naturales. ¿Usted está conmigo aquí? Moverse a ese terreno, salirse del terreno de la pobreza, de la escasez, al terreno de los milagros va a incluir que tú tengas que cumplir órdenes de Dios que son contrarias al orden natural. Por ejemplo, hazme a mí primero. Yo te pregunto, ¿y qué más da si lo has probado todo y no te ha dado resultado? ¿Por qué no le obedeces a Dios? Probadme ahora en esto. Pruébame, te está diciendo el Señor. Yo te estoy retando. No es el reto del pastor Ernesto ni del pastor Jorge o de cualquiera del equipo. No. Es Dios mismo. Yo te estoy retando a que lo hagas. Pero tú sabes también qué me enseña a mí esto. Que tú y yo no tenemos por qué tenerle miedo a eso. Elías le importó un pepino lo que pensarán de él. Aprovechado. Claro que no lo hubieran dicho. ¿Y eso qué es el profeta? El hijo de Dios le está pidiendo.
No, nosotros no tenemos por qué temerle a eso. No hay razón. No hay razón. No. Haga lo que Dios dice. Dele a Dios lo que es de Dios. Entréguele a Dios lo que es de Dios. Así el mundo le diga lo que le quiera decir. Que a usted no le importe. Usted muévase al territorio en los milagros que usted necesita para su vida. Hágalo, créale al Señor. Y esta mujer salió de esa economía de bolsa a una economía ¿de dónde? De barril. Escúchame, ¿qué empezó a ocurrir ahí? Ella ya empezó a poder solventar todas sus cosas día a día. Pero escúchame, eso es bueno, pero Dios no te quiere solo ahí. Le voy a decir por qué. Porque el propósito de que Dios lo bendiga a usted es alcanzar a otros. Chévere que usted llegue al nivel de barril. Óvalo, fin de mes, agua, luz, gas, los niños, tan, la cuota de Rocío para su ropita, su cosa, tan. Chévere. Bacano. Blower, todo. Entonces, pero entonces dice Osval, están todos saldados. No quedó nada aquí para bendecir al pastor. No, señora, ahí no puedo estar. No me quedó nada para bendecir a mi hermano Juan Gabriel. Quiero bendecirlo este mes. Yo le voy a dar una clave espiritual. Propóngase en su corazón bendecir a alguien siempre. Siempre. Propóngase en su... Usted no le importa si lo ve bajarse de un Mazda 6, 3, lo que quiera. O si lo ve llegar a pie o caminando. O sudado, bendígalo. Yo le dije que en esta mañana nosotros íbamos a ver cómo es que Dios nos bendice a la manera de cómo, del reino. Porque en la manera de allá afuera es guarda en el banco, en caleta debajo del colchón, ¿cierto? Invierte, tal. No. Aquí es dando. Geno, ¿a quién te gustaría bendecir en esta mañana? ¿A quién? Un hermano, escoge un hermano aquí para que le siembres el almuerzo, Geno. ¿A quién? Mira aquí, ¿a quién? Vive. Gloria al Señor. Amado. Gloria a Dios. Escúcheme, si usted está en ese nivel, es hora de que Dios lo mueva al siguiente nivel, y ese es el nivel de cesta. Ya usted se salió de esa bolsa rota, está en el barril. Vamos para el nivel de ¿dónde? Cesta. De cesta. Epa. Venga conmigo en esta mañana. Juan 6 del 1 al 12, rápido por favor, para que lo lean. Algún tiempo después se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada.
Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Amén. Rapidito, rapidito, aquí está lo mejor. Esta iglesia aprendió hace 5 años a moverse hacia este nivel. Cuando tomamos la decisión un día de hacerlo de Navidad, nuestra economía era la del barril. Ustedes lo recuerdan. Alcanzábamos a cubrir las cosas puntuales de la iglesia. Y el Señor nos dijo, es tiempo de dar a otros. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Es tiempo de entregar en Navidad comida a los que la necesitan. Y entendimos que Dios nos había dado una encomienda especial, primeramente a los de la familia de la fe. ¿Ustedes lo recuerdan? Para los hermanos nuevos que están aquí con nosotros en la iglesia. De allí surgió el que hiciéramos el banquete de Navidad. Los bonos, todo eso, de ahí surgió. De ahí surgió que Dios le diera a esta iglesia la responsabilidad. No solamente voy a hablar de diciembre, permanentemente Dios lo sabe que lo hacemos. Pero quiero hablar de esa fiesta en especial, porque es la que ocupa movilizar mucho dinero. Nos gastamos millones comprando pollo, arroz, verduras, juguetes, haciéndole fiesta a los niños, bendiciendo las familias. Pero lo hacemos. Si usted me pregunta si hoy tenemos un peso, le digo que no, tenemos millones. Pero hasta el día de hoy, el que nos puso en esto no nos ha dejado avergonzados. Pero usted sabe por qué ha ocurrido eso, porque hay gente que se salió de la mentalidad del barril y se metió a la cesta, bendecir a otros. Y esa es esta iglesia. Por eso Dios, cada vez que viene alguien a predicar aquí, lo primero que nos dice, esta es una iglesia de gente prosperada, bendecida. Cuando preparaba este mensaje, yo entendía por qué Dios nos los ha dicho. Claro, porque esta es una iglesia que se ha entrenado en dar. No mirando en sí misma si lo puede hacer o no. Damos, porque hemos entendido que por gracia entregamos lo que Dios ya nos ha dado. Por eso nos movemos todo el tiempo en dar, todo el tiempo en dar. Escúchame, tú sabes, yo siempre le digo, mire la Biblia en colores. Yo me imaginaba el final de este milagro. Aquel niño entregó ¿cuántos panes y unos peces? Oiga, escúcheme, al final del día, gloria al Señor, ese niño tenía en su haber 12 canastas. Usted sabe, mediten esto conmigo. Dios es un Dios justo. Escúcheme, Él no va a cometer la injusticia de que si usted cree en Él y pone su palabra por obra, lo deje avergonzado. Escúcheme, aleluya. Yo me imagino a aquel niño yendo para la casa brincando y los 12 apóstoles cargándole una canasta en la cabeza. Piénselo. Jesús dio una orden, que no se desperdicie nada. Él no deshonra a los que le dan. Que siquiera una miga se perdiera, una era deshonra para la fe de aquel muchacho. Por eso la orden de Jesús es, cójanlo todo, que no se pierda absolutamente nada. Yo me imagino a aquel niño entrando a la casa y la gente lo vio por todo el pueblo y los 12 apóstoles aprendiendo cada uno con su canasta en la cabeza. Aprendan lo que es el dar. No ve que los necios esto lo primero que dicen es que no hay plata. No podemos, no nos alcanza. Y Jesús le dijo, le voy a dar la enseñanza de su vida. Yo me imagino cuando iba con la, me imagino a Pedro con la canasta en la cabeza. ¿Qué pasó? Me imagino echándole la culpa al otro, culpa tuya que te mandó. La vena y la bocona. Recojan todo, que no se pierda nada. Nada de lo que tú haces para el Señor queda sin recompensa. ¿Tú me estás escuchando? Es el nivel en el que Dios te va a ir metiendo en la medida en que tú le vayas creyendo. Es ese nivel de la cesta. Escúchame, esta historia termina maravilloso. Yo me imagino a aquel niño tocándole la puerta a la mamá. Ajá, mamá. Y cuando la mamá ve el larguero de 12 tipos ahí,
Me imagino los vecinos. ¿Aquí qué pasa? Claro, a mí me gusta meditar y yo me imagino que cuando el perrito salió en la mesa, le digo, ya vas a darle al Jesús ese. A que te tumben y te pelen. Y me imagino el perrito de vuelta, ¿cómo le quedó el ojo? ¡Santo! Ese es el Dios en el que tú y yo tenemos que creer. ¿Tú me entiendes? Es un Dios que hizo los cielos y la tierra. Para Él no hay nada imposible. Pero tú tienes que entender que hay que dar. Porque aquel muchachito ha podido quedarse pensando, esto es lo mío, es mío y nadie me lo quita. No. Y tú sabes lo que mira, escúchame, Jorge. Y aquí hay una palabra para esta iglesia. La respuesta no fue darle gloria a Dios cuando vio. Oh, yo me quebrantaba cuando yo leía esto. Santo Dios. Porque quizás la respuesta para esta iglesia no ha sido que le den gloria a Dios. Se han burlado, se han mofado, nos han señalado, criticado, acusado. ¿Qué es esto? Eso fue lo que dijeron los necios eso. Por eso el Señor les enchocoró una cesta en la cabeza. Pisotearon la ofrenda de aquel chiquillo. Qué cosa tan... Ay, Señor, mira. ¿Pero qué es esto? Y ellos pensaron que Jesús les iba a decir, sí, tienen razón, pero déjame meterle una patada, ustedes ya saben en dónde, en la oreja, para que escuchen. Ustedes no lo van a creer, pero se me acaba de borrar la predica. Gloria al Señor. Y estos muchachos, discípulos del maestro, tenían que aprender que la mentalidad de la cesta es el paso para vivir en el nivel de mayor sobreabundancia del Señor. Wow, tú tienes que prepararte para ese nivel. Porque pasarte al nivel de granero, que es donde Dios definitivamente te quiere. Porque cuando tú ya entiendes en el nivel de la cesta que dar para Dios es lo mejor, porque Él honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. Cuando tú entiendes eso y lo apropias en tu corazón, tú no tienes problemas cuando Dios te dice, entrégame. Entregas. Porque ya tú sabes que de vuelta hay 12 cestas que te van a seguir. Entonces, yo pensaba en este muchacho. Ese muchacho debió ser un tremendo predicador. De ahí para adelante. Usted se imagina nada más ese muchacho dando el testimonio y el mensaje y diciendo, yo vi a Jesús entregar lo poco que yo le entregué y multiplicarlo. Pero Dios tuvo que hacer 3 cosas. Y quizás tú y yo estamos viviendo ese proceso. Lo primero que Dios hace en tu vida y en la mía cuando te pone en ese nivel es bendecirte. Dice que Jesús hizo ¿qué cosa? Lo levantó el pan. ¿Y qué cosa? Lo bendijo. Tú eres un hombre y una mujer bendecido. Tú tienes que entender eso. Tú tienes que sacar de tu cabeza que tú eres un hombre y una mujer que camina en maldición. Tú eres una mujer bendecida por Dios. Deja de mirarte con conmiseración como si fuera poca cosa. Hombre que estás aquí también. ¿Cuánto vale cada hombre que está sentado en este lugar para Dios? Tú no tienes ni idea del valor que tú tienes para Dios, hombre que estás aquí. Y dice la Escritura que Dios lo levantó y lo bendijo. Dios te bendijo sacándote del pecado, de la muerte. ¿Tú entiendes eso?
Lo segundo que Dios hizo, ¿qué fue cosa? Y esto es lo más difícil, mi amado pastor. Que es lo que poco nos gusta. ¿Qué cosa hizo? Lo partió. Ay. Cuando Dios te toma en tus manos, te bendice, Él te quebranta. ¿Tú sabes por qué tú necesitas pasar por el quebrantamiento? Para poder ser de bendición a otros. Ese pan no podía ser bendición para esa multitud si antes no era quebrantado. Por eso tú y yo no entendemos muchas cosas. Tú, yo. Y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué? Y preparando este mensaje yo decía: wow, Señor. Así que si tú estás quebrantado, dale gloria a Dios. Porque estás a punto de ser entregado para que Dios a través de tu vida bendiga a otros. Mira cuántas veces en tu peor momento Dios te pone gente para que tú le bendigas. En los momentos que peor te sientes, Dios pone a alguien en tu camino para que tú le des fe y lo reconfortes. En ese nivel de cesta, Dios te prepara para hacer bendición a otros. Y mi iglesia, que hemos caminado en estos años en ese nivel de cesta, es tiempo de subir al nivel de granero. Mujeres que están aquí, wow, yo veo muchas mujeres aquí y yo veo en ustedes ese proceso. Llegaron aquí en la bolsa, luego pasaron al barril. Hoy Dios las tiene en ese nivel, tú sabes, de la cesta. Pero Dios te quiere en el nivel de granero. Wow. Tú sabes, cuando Dios te lleva a ese nivel de granero, Él te prepara. Termino con esto, mi amada familia. Sé que me he extendido, pero quería compartir este mensaje completo en esta mañana. José tuvo que vivir un quebrantamiento muy duro en su vida. Él fue quebrado, fue partido, fue triturado por los procesos que vivió. Su familia lo rechazó. ¿Te ha rechazado tu familia? Sus amigos lo dejaron, lo acusaron injustamente. Fue a la cárcel, se olvidaron de él, a quien le sirvió, les pagaron mal. Fue de bendición para otros. En los momentos en que gente llegaba con crisis a él, él los bendecía y se olvidaban de él con la ingratitud. José tuvo que ser partido, quebrantado, pero fue a pasar de ese nivel de quebrantamiento para poder convertirse en un granero que bendijera a naciones enteras. Así que no te sientas mal, familia de Dios. Si hoy tú estás viviendo una situación así, confía en el Señor. Sé fiel a Dios como José. Sé fiel a Dios como lo fue Josué, como lo fue Caleb, como lo fue Gedeón, que entendieron que su vida tenía que ir progresivamente, saliendo de un nivel a otro, al nivel en el que Dios le dijo a Gedeón: contigo bendeciré a la nación entera. Dios lo estaba sacando de ese nivel de la nada y lo estaba llevando a un nivel de granero. Allí es donde Dios te quiere. Por eso esta iglesia está celebrando hoy este servicio de Gedeón, porque hemos entendido que Dios nos quiere como luz para otros, para bendecir a otros, para alcanzar a otros. Y cuando tú y yo vengamos en un momento a presentar nuestra ofrenda a Gedeón, quiero que lo hagamos entendiendo que tú te estás moviendo a un nivel diferente.
No vengas por venir. Es más, si en tu corazón no hay convicción, no lo hagas. Porque no va a ocurrir nada. Tú tienes que moverte con certeza en tu corazón de que cada acto que tú haces en fe, que cada obediencia que tú le entregas a Dios, te pone en el terreno de sus milagros. Esta mujer viuda fue llevada al terreno de los milagros. Este muchachito que dio lo único que tenía, Dios lo sobreabundó. José, que llegó a estar prisionero, abandonado, Dios lo puso como el hombre más importante sobre toda la tierra en ese entonces. Pero eso solo ocurre cuando tú sabes ser obediente a Dios. Ponte sobre tus pies, amada familia. Yo veo un pueblo del Señor hoy caminando hacia ese nivel saliendo de los niveles de cesta para moverse al nivel del granero. Papi, en el nivel de granero están los 50 y los 100 y los 200. En el nivel de granero están todas las bendiciones que has soñado para ti y para tu familia. Pero escúchame, el nivel de granero es para bendecir también a otros. No para acaparar, no para volverte tú, sino para que la gente pueda ver a Dios a través de ti. Aquí adelante se ha dispuesto esta cesta que está aquí, para que en la medida que esta adoración que vamos a cantar vaya sucediendo, podamos presentarle al Señor nuestra ofrenda. Tú sabes, si alguien necesita un sobre, ahí hay alguno de nuestros servidores, se los puede dar. Pero escúcheme, no se me distraiga. No sé por qué esta última parte del servicio ha estado Jesús. Lo importante para que Gedeón pudiera apropiarse de la palabra, usted sabe que fue que él tuvo el tiempo necesario para preparar y saber a quién le estaba entregando. Yo me imagino que Gedeón, cada vez que pasaba la ollita esa de palo con que se preparan los sancochos de mejor manera, decía, esto lo estoy haciendo para Dios. O cuando se puso el propósito de amasar toda aquella cantidad de harina. Pero usted lo que tiene que entender es que lo que usted haga en esta mañana tiene que ponerlo en un nivel de fe superior. Muévase a un nivel de fe superior. Yo quiero pedirle que usted incline su rostro si lo quiere hacer y levante sus manos al Señor. Desconéctese de todo lo que esté pasando. Yo tomo en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción que quiera venir sobre este lugar. Y te pido, Espíritu Santo, que tú tomes gobierno de este lugar, Señor, una vez más. Tómalo una vez más. Yo te presento a mi familia, Señor. Somos tus hijos y tus hijas, Señor. No tengo nada para ofrecer. En esta mañana, Señor, nosotros consagramos esta ofrenda que te vamos a presentar, Señor. La consagramos a ti, Señor.
creyendo, Dios, que conforme a la fe de cada uno y de cada una será hecho en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú traslades a este pueblo al territorio de los milagros. Muévelo, Señor, a través de tu palabra. Que ellos tomen esta palabra, Señor, y la atesoren en su corazón. Que la puedan atesorar en su corazón, Señor. Y que puedan declarar, Señor, contigo me voy a mover a ese territorio de los milagros, Señor. Voy a trasladarme a ese lugar. Y si hay alguien que por cualquier circunstancia hoy no lo pueda hacer, haga ahí en lo secreto con Dios su diálogo. Usted verá cómo le dice al Señor. Hable con el Señor. Que el Espíritu le guíe y le dirija. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Eternamente digno.
Iglesia del Señor, escucha, porque Dios te quiere en ese nivel de granero, no para que te conviertas en un pez gordo. Por eso están estos peces aquí. Él no te quiere allí, Él te quiere para convertirte en bendición para otros. Cuando José fue puesto como el segundo al mando en toda la tierra conocida, dice la Escritura que Faraón mandó ponerle un anillo, su vestido, y proclamó por toda la tierra la autoridad que había puesto sobre la vida de José. Atrás quedaban los tiempos de bolsa, de barril, de escasez. Era tiempo de vivir los graneros. Pero los graneros no significaron para él comérselos, sino preparar para darle a otros. Esta iglesia tiene que prepararse para ese nivel. Cuando Dios te tenga allí en ese nivel, escucha, es cuando tú vas a entender que los 50 millones, los 100, los 200, los que Él quiera darte, no tendrán solo que ser pensados y recibidos en ti y en tus necesidades, sino es que cuando Dios querrá que el mundo reconozca que Él habita en ti, cuando tú puedas darle a otros, amén. Así que tenemos que prepararnos. Tenemos nuestro tiempo de granero el 24 de diciembre. Tenemos que movilizarnos con fe a creerle al Señor, porque imagínate si tú te movilizas a hacer para otros su día de Navidad de esa manera. No me quiero imaginar cómo Dios va a hacer que sea el tuyo, pero tú tienes que creerlo, iglesia, amén. Vamos a terminar cantando este coro, amén, que Él dice que somos, ¿qué cosa? Conquistadores, amén. De esta manera estaremos despedidos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy Rocío